cocinero alemán haciendo arroces en un restaurante con una estrella Michelin en Valencia, capital de la cultura arrocera mediterránea. Suena raro o no, rarísimo, pero lo cierto es que Bernd Noller es uno de los poquísimos cocineros que ha sido capaz de generar una verdadera cocina de autor en torno al arroz. Hoy nos va a preparar uno de sus primeros arroces creativos, el arroz brut, un arroz que a pesar de tener ya una década sigue siendo actual y rompedor. Pues después de tantos años que he llegado yo aquí ya, digamos, a pesar que soy alemán y a pesar que estoy, digamos, fuera del contexto tradicional de aquí, pues la verdad me he hecho ya muy valenciano y la gente está encantada generalmente con lo que hacemos. Creo que, digamos, lo que es siempre la creatividad, siempre tiene que crecer. La creatividad tiene que desarrollarse y se desarrolla con muchos otros cocineros, cuando más mejor. En mi caso, era el libro de Quiquito Acosta que me ha dado el permiso de ser creativo en los arroces. Digamos, yo soy una persona muy respetuosa y respeto mucho la tradición y tenía que venir el libro de Quiquito Acosta para que me atrevo para entender este otro aspecto, que en mi caso era Quiquito Acosta que me ha dado permiso. Y sé que para muchos cocineros tiene que ser, digamos, es una revolución que viene desde arriba, no desde abajo. Digamos, son los grandes cocineros que tienen que meterse en este tema para que después pueda seguir un desarrollo incluso amplio y para toda la gente. Le llamamos a este arroz brut, donde hacemos un arroz meloso, donde añadimos durante toda la cocción, desde el principio, cada 2 o 3 minutos, un pequeño chorro de aceite de oliva, con la idea que el arroz chupa este aceite. Los intestinos de la sepia las secamos en el horno a 80 grados, como lo ha hecho René Recebi con las ostras. Hacemos un polvo de estos intestinos de la sepia y lo ponemos encima de este arroz meloso. Si no lo ponemos el aceite, entonces en el momento que lo comemos, notamos por separado el sabor del polvo de la sepia y el arroz. Como hemos añadido durante toda la cocción bastante cantidad, relativamente mucha cantidad de aceite de oliva, entonces para la persona que come este arroz nota en el primer momento este gran sabor de la sepia en todo el arroz. Digamos, no existe la idea de separación, únicamente así podíamos poner el polvo encima. Digamos, en el momento que no lo ponemos el aceite, de muy buena calidad, gastamos lágrima. En el momento que ponemos el aceite de oliva, si no lo ponemos, no es buen plato. Arroz brut. Arroz brut. Que está como inspirado un poco en la sepia bruta, ¿no? Sepia bruta, digamos, ahí viene toda la idea. Y aquí lo que haces en realidad es que reducir la esencia de la sepia, digamos, los intestinos, donde está todo el sabor, secarlo y ponerlo ahí encima. Como si fuera más un sazonador incluso, sí, ¿no? Sí, sí, como... Bueno, el punto de sepia bruta que tiene el propio polvo es impresionante. Pero fíjate, me llama más la atención la manera en que el aceite de oliva con el que has estado trabando mientras... ¿no? Es como que suaviza y le da elegancia al sabor potente que tiene el pescado. ¿Y has visto que lo tienes en todo, directamente en todo el arroz, aunque solo está por encima? Así es, así es. Sí, sí, digamos, no podrías tenerlo por separado. Hoy sí, hoy cocinado en su punto. Muy bueno.